Reporte 100. Está con nosotros esta mañana el auditor mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del ISAF, Jesús Ramón Moya Grijalva, y es que ayer el ISAF presentó una encuesta sobre la calidad de servicios públicos y sobre la percepción de corrupción en los ayuntamientos, en los municipios de Sonora. José Ramón, ¿cómo está? Jesús Ramón, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días a tu auditorio, muchas gracias. ¿Qué preguntó el ISAF? ¿Qué es lo que preguntó? Bueno, yo pienso que antes de qué preguntamos es por qué lo preguntamos. Sí. Y esto es la parte importante. Mira, finalmente el ejercicio de los recursos públicos con que cuentan los ayuntamientos y el Estado en su momento están para efecto de proporcionarle servicios públicos a la comunidad. En los informes de cuenta pública que nosotros recibimos y que tenemos por disposición de ley la obligación de analizar y presentar un informe al Congreso del Estado, al hacer estas revisiones, los distintos ayuntamientos y los organismos que dependen de los ayuntamientos nos entregan información en el sentido del cumplimiento de sus metas y cómo han estado proporcionando esos servicios públicos. El año pasado, cuando entregamos nosotros el informe al Congreso del Estado de la propuesta de calificación de los municipios, se presentó una discusión con respecto a que si las calificaciones que el ISAF estaba entregando contenían la percepción ciudadana de cómo se estaban recibiendo los servicios públicos. De ahí, y como resultado de una serie de reuniones de trabajo con los propios diputados, el instituto llegó a la conclusión de que era necesario poder incorporar en la propuesta de calificación de los ayuntamientos una vertiente derivada de la percepción de los ciudadanos respecto a los servicios públicos que estaban recibiendo de sus ayuntamientos. Ese es el motivo por el cual el instituto realiza esta encuesta que se llevó a cabo en 66 municipios de los 72 del estado, y con ello pudimos incorporar dentro de la propuesta de calificación aquellos servicios que por obligación constitucional los ayuntamientos deben de proporcionar a la ciudadanía. Y estamos hablando de recolección de basura, policía municipal, el estado de las calles, lo que viene siendo el mantenimiento, la limpieza, el agua, alumbrado público, agua potable. Entonces, todo aquello que contiene la Constitución, eliminamos solamente 2 o 3 de los servicios que normalmente pues no son sujetos a una evaluación tan clara, como vendría siendo lo de rastros, porque ahorita ya existen múltiples rastros privados que dan servicio, etcétera. La parte de panteones, por ejemplo, que también es más complejo el poder analizar en ese sentido. De tal manera que llegamos a estos resultados que ayer fueron pues dados a conocer públicamente y que están disponibles en la página oficial de la institución. ¿Y qué medimos? Esos elementos que señalábamos ahorita, esos servicios públicos en general. Y complementariamente, como bien lo señalabas, llevamos a cabo una encuesta sobre corrupción, sobre la percepción de la corrupción en la ciudadanía en estos 66 ayuntamientos, como un elemento que la institución toma y asume como parte del sistema estatal anticorrupción y que hemos puesto también a disposición del Comité de Participación Ciudadana para el análisis y la definición de políticas en materia. ¿Qué preguntaron en materia de corrupción? Bueno, hicimos 4 preguntas, sí, de las que se pueden llamar cerradas en cuestión de encuestas, ¿no? Y 4 preguntas abiertas. Por ejemplo, preguntamos con qué frecuencia cree la persona que suceden actos de corrupción en su municipio, sí, ¿no? Le preguntamos también que si alguna acción de gobierno ha beneficiado directa o indirectamente a algún familiar de servidores públicos, o sea, que si a ellos les consta esa circunstancia, que si le consta que algún servidor público hubiera utilizado recursos públicos para fines personales, ¿no? Y si le consta si alguna acción de gobierno ha beneficiado directa o indirectamente a algún familiar de los servidores públicos. Sí. Entonces, ante estas preguntas, quienes contestaban afirmativamente, le hacíamos una pregunta abierta para que nos indicara en qué área de gobierno, qué organización le había solicitado dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ¿y cuáles son los resultados de esta parte de corrupción en los municipios donde más se perciben actos de corrupción? ¿Cuáles son los municipios donde más se perciben actos de corrupción? Bueno, en la información que tenemos en este momento, pudiéramos decir que
la información nosotros la tenemos de manera agregada y estamos generando la información ya municipal que está inclusive disponible en la página de internet de ISAF. Yo aquí los datos que traigo son el agregado estatal, ¿sí? Yo lo que podría decirte, por ejemplo, es que a nivel estatal, tú bien lo señalabas hace un momento, el 80% de la población percibe que existen actos de corrupción. 80%. 80%, es decir, desde los que consideran que son pocos frecuentes a los que dicen, no, es muy frecuente que existan actos de corrupción. Y cuando les preguntas a ellos, bueno, ¿en qué áreas de la administración municipal considera que esos actos de corrupción se presentan con mayor frecuencia? Inmediatamente señalan policía municipal. Es el 51% de las respuestas de quienes contestaron afirmativamente que sí pensaban que existía corrupción, señalan a la policía municipal. En segundo lugar, señalan a las instituciones de gobierno sin definir cuáles, ¿no? Y en tercer lugar, a las instituciones de gobierno municipal con un 22%. Es decir, aquí lo que se nos está presentando entonces, ya para efectos de una autoridad, son áreas de oportunidad en análisis de revisar qué es lo que está pasando con esas instituciones. Sí, ¿no? Mónica Miranda hizo una revisión de estos datos y sacó un ranking de los municipios con mayor calificación, o digamos donde se percibe muy frecuente o frecuente los actos de corrupción, y Hermosillo está en el 6º lugar de los 10 municipios que registran mayor percepción de corrupción, solo por debajo de Arivechi. Arivechi salió con 86%, o sea, 86 de cada 100 habitantes de Arivechi piensan que hay corrupción en su municipio, ¿no? Caborco con 84%, Nogales con 83%, Plutarco Elías Calles con 83% y Puerto Peñasco con 82%. Ahora, las localidades con menor percepción de corrupción son Santa Cruz, Guásabas, Bacanora, Suaquigrande, Huachinera, Bavispe, Divisaderos, Huepac, Trincheras y Tepache. Así es. Pero de todas maneras sale alto el número, ¿no? De la percepción, o sea, no sí. Son los menos, digamos que los que tienen menor percepción de corrupción, pero la cifra es alta, aún así. Aún así, así efectivamente. Ahora, pero hay un asunto importante en esto, y yo creo que precisamente las encuestas es lo que nos permite conocer. Hay una segunda pregunta, que eso es lo interesante, es si a la persona le consta esos hechos de corrupción. Y te señalo lo siguiente, muchos de los actos de corrupción o las personas tenemos la impresión de existencia de la corrupción porque le escuchamos, lo vemos en los medios, ¿verdad? Pero cuando le preguntas a la persona que te contestó que había actos de corrupción, le dice, bueno, ¿a usted le consta de un hecho de corrupción? El 75% te dice que no. O sea, 80 de cada 100 sonorenses dicen que perciben corrupción. Así es. Y 75 de cada 100 dicen que no le consta. Sí. Y el 15% dice que no sabe. Entonces podríamos hablar que el 90% de esas personas que te dicen que perciben corrupción no tienen evidencia de su existencia, ¿sí? Solamente un 10%. Y ese 10% que te contestó que sí le constaba que había actos de corrupción, cuando le preguntas, a ver, ¿y dónde se generan esos actos de corrupción? El 88% de las personas te dice policía municipal. Sí, que le conste. Que le consta. O sea, los que te contestaron, sí me consta que hay corrupción, ¿no? El 88% te dice son las policías municipales. Entonces, aquí estamos hablando de dos escenarios, Juan Carlos. Uno, derivado de que existe una percepción social de que la corrupción está, mas sin embargo, cuando das ese cuestionamiento respecto a la evidencia, ya te dicen, no, pues yo no participo o no he participado, de tal manera que… ¿Preguntaron si algún funcionario municipal les pidió moche para acelerar algún trámite? Sí, por ejemplo, hay una pregunta específica, si le consta si un servidor público utilizó recursos públicos para fines personales, ¿sí? O que le hubiese solicitado, porque la pregunta específicamente es, ¿le consta si alguna acción de gobierno ha beneficiado directa o indirectamente a algún familiar o servidor público? ¿No? Entonces, ahí la respuesta va en ese sentido. También cuando le preguntas si los servidores públicos utilizan recursos, el 68% te dice que no y el 21% te dice que no sabe. Es decir, estamos hablando aquí del 89% de personas que no tienen evidencia de que los servidores públicos se beneficien. Entonces, es muy interesante el resultado de la encuesta,
porque te permite ir describiendo los escenarios, ¿sí? Y entonces nos obliga a los servidores públicos, primero, a ser más transparentes, segundo, a rendir cuentas correctamente, ¿verdad? De que las cosas se estén haciendo y a poner en posición del público la evidencia suficiente para efecto de poder clarificar las acciones de gobierno. Sí. Entonces, en este sentido, lo que aporta la encuesta en materia de percepción de corrupción nos debe de servir para delimitar precisamente cuáles son las políticas públicas que debemos de seguir en ese sentido. Ese documento que tienes en tus manos es la encuesta sobre servicios públicos, ¿verdad?, de la que hablamos inicialmente. Sí, de hecho estoy viendo aquí, me parece muy interesante lo que preguntaron sobre agua. Pregunta el ISAF a los habitantes de estos 66 municipios, según su experiencia durante el 2018, el servicio de agua potable en su domicilio llegó en forma constante y sin interrupciones. Y estoy aquí viendo la gráfica donde se detallan los nombres de los 66 municipios, y en Suaquigrande el 100% recibió agua sin que tuviera problema. Hermosillo, el promedio estatal es 63%. 63%. 63%. Hermosillo, a ver, está, ¿dónde está Hermosillo? No lo encuentro. Hermosillo, ¿cómo sale Hermosillo? Sale por arriba de la media estatal, ¿no? Hermosillo, con más del 80%, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, ahí. Más del 80%. La consumió sin temor a enfermarse. A ver, ¿cómo salen los municipios del Río Sonora? Eso me parece interesante. La consumió el agua sin temor a enfermarse. Los municipios del Río Sonora, dice aquí, Bacuachi, sale con, el promedio estatal es 44%, sí, sale por arriba el promedio estatal Bacuachi. Estoy buscando Arizpe, sale abajo el promedio estatal. Banamichi abajo, Huepac abajo también, Ures abajo. Y el último municipio es Bacum. Bacum, ahí sí hay temor, muchísimo temor, ¿no? Sí, es el que obtuvo la calificación más baja en consumo de agua potable. Sí, el alumbrado público, ¿cómo sale? El alumbrado Auditor público, mayor Jesús Ramón Moya Grijalva. El alumbrado público a nivel estatal tiene diferentes componentes, y ese es otro elemento también que la encuesta nos arrojó y que pues es motivo de análisis inclusive por quienes se dedican a la academia y al diagnóstico de estos resultados. Encontramos un fenómeno muy curioso. La comunidad te califica específicamente el servicio, pero cuando le preguntas tú, a ver, califícame, ¿qué calificación le das a este servicio en tu ayuntamiento? Se mostraron muy generosos en las calificaciones. Es decir, por ejemplo, te voy a poner un caso. El alumbrado público, los municipios urbanos, es decir, Nogales, Cajeme, Hermosillo, Guaymas, el promedio de estos ayuntamientos te habla del 55% de que consideran que el servicio es bueno en sus colonias, ¿no? En los municipios medianos del estado, el 44% considera que es bueno, y una cantidad muy similar en los municipios rurales. Pero cuando le preguntas qué calificación le da al servicio de alumbrado público en su ciudad, le dan 71% en promedio estatal. Cuando observamos que los promedios en que califican el servicio puntual no da ese resultado. Sí. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, si las vialidades de las ciudades, porque esa respuesta anterior fue de su colonia, si las vialidades de su comunidad están correctamente iluminadas, apenas el 47% en las urbanas dijo que sí, el 39% en las medianas dijo que sí y el 42% en las rurales. Pero vuelvo a insistir, cuando le preguntas qué calificación le pones al servicio de alumbrado público, la respuesta fue 71%. Sí, las calles, avenidas, ¿cómo salen? Las calles y avenidas de los municipios. Las calles y avenidas, por ejemplo, el 47% en las urbanas, es decir, Hermosillo, Nogales, Obregón, Guaymas, que es el promedio. El 39.2% en los municipios medianos, ¿sí? Que estaríamos hablando ahí de Benjamín Gil, Santana, Caborca, Empalme, por ejemplo. Y el 42.2% en los rurales, es decir, en las comunidades Zaguaripa, Moctezuma, Yécora, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante porque permite medir el nivel de servicio en cada comunidad, cómo lo está percibiendo el ciudadano. Y de aquí la importancia que te señalaba. Esto nos permite comparar lo que nos está diciendo la autoridad en su informe de cuenta pública en cumplimiento de metas, en logro de objetivos, etcétera, contra lo que la comunidad piensa respecto a ese servicio, ¿no?
Por ejemplo, si fuéramos a recolección de basura y ese elemento es un servicio fundamental y básico en las comunidades, en los municipios urbanos, el 67.2% de los habitantes de esos municipios piensan que se cumplió con la recolección de basura en los días que se señalaron, ¿no? Casi el 50% en los municipios medianos del estado y con la misma cantidad en los municipios rurales. Es decir, el 67% y el 50% de la población, dependiendo de los municipios, piensa que la recolección de basura estuvo bien. Pero cuando le preguntas, califique el servicio de recolección de basura, el promedio estatal es 74. Sí. Estuvo bien, pero lo califican... Lo califican mejor. O sea, estuvo mal, Ajá. ¿sí? Pero lo califican bien cuando le pides la calificación, que el ciudadano exprese su calificación. Si consideran que fue suficiente, por ejemplo, en las ciudades grandes de Sonora, apenas el 52% dijo que fue suficiente. Es decir, tenemos un 48% de la población que opina que no es suficiente el servicio de recolección de basura, ¿verdad? Entonces, esto nos da elementos para efecto de poder hacer esa comparación entre el resultado oficial que viene en un formato y la Claro. percepción real. Estos resultados, ¿dónde los podemos consultar? Porque son muchísimos datos y muy interesantes para consulta de académicos y para consulta de quienes implementan políticas públicas y sobre todo de quienes gobiernan estos municipios. ¿Dónde podemos encontrarlos? Están en la página oficial de ISAF, www.isaf.gov.mx, y está absolutamente toda la información. Quiero comentarte aparte, porque yo creo que es muy importante, ¿cuál es el nivel de confiabilidad de estos datos? Para efecto de llevar a cabo nosotros esta encuesta, recibimos el apoyo de INEGI, de las áreas especializadas de INEGI para efecto del desarrollo tanto de la metodología, que aunque fue una metodología propia de ISAF, recibimos la asesoría de ellos para guardar en todo momento el rigor metodológico y científico que exige. Nos proporcionaron mapas digitales, o sea, todas estas encuestas están georreferenciadas. Levantamos 11,510 encuestas en el estado, o sea que es una cantidad muy robusta para garantizar niveles de confianza del 95% en las zonas urbanas y del 90% en las áreas rurales medianas, ¿sí? Y 80% en las rurales. ¿Por qué el 80% de nivel de confianza en las rurales? Porque irnos al 95% casi nos obligaba a levantar un censo de la población y no teníamos ni los recursos. ¿Quién hizo ni esta el tiempo. encuesta? Lo hizo directamente ISAF con el apoyo de estudiantes de CECITES. Habíamos firmado un convenio con CECITES para ello en algunas ciudades. ¿Cuánto costó la encuesta? Mira, la encuesta costó alrededor de 800,000 pesos desarrollarla en todo el estado, que implicó el pago de viáticos, alimentación, hospedaje, renta de vehículos, combustible. O sea, ese fue el costo aproximado en el que incurrió el instituto para llevar a cabo esta encuesta. Jesús Ramón Moya Grijalva, auditor mayor del ISAF, muchas gracias por estar aquí con nosotros, que le vaya muy bien. Gracias, muy amable. Reporte 100.